Muy buenos días. Bueno, la ponencia nuestra es acerca de la caracterización del productor rural campesino que tuvimos en la ciudad de Medellín entre el 2015 y el 2016. Fue un contrato, que hicimos con la Universidad de Antioquia, donde básicamente evaluamos todo lo que tiene que ver con la población rural nuestra, específicamente con el pequeño y mediano productor, entendiendo que también hay unidades productivas de tamaños industriales, tipo porcícola y forestal, que no fueron tenidas en cuenta porque básicamente queríamos mirar las dinámicas poblacionales que habían con la población rural campesina que tradicionalmente estaba en ella. La Secretaría de Desarrollo Económico, donde estamos nosotros insertos como Subsecretaría de Desarrollo Rural, tiene como función principal el ingreso y el empleo. Por eso era muy importante un estudio de estos, porque nos permitía dimensionar esa población a la que estamos atendiendo. Fue una metodología donde trabajamos todos los corregimientos, mirando todos los aspectos, el ambiental, el social, el económico, el productivo. A ver que esto está brincando mucho. Bueno, ¿cuál es la primera connotación? ¿Qué es un campesino? Para el estudio, el campesino es el productor de bienes agropecuarios que explota su propio predio, es decir, tiene autonomía sobre el predio que trabaja, ya sea arrendado, propio, tenencia familiar y demás. De acuerdo a lo que planteaba el POT, que fue el Acuerdo 48 del 2014. Y que, como ustedes bien lo saben, el POT trabaja y define los usos del suelo en una ciudad, en este caso en nuestro país, en todas partes lo hay. Fue corregimentario y veredal, nosotros trabajamos sobre la población rural, todos entendemos que lo rural se entiende por densidad poblacional y por lo tanto en aquellas zonas donde hay población dispersa sobre todo, es donde nosotros tenemos ese componente productivo. Hay una agricultura periurbana que tiene que ver precisamente con toda la temática que vamos a desarrollar hoy. Realmente lo que la caracterización arrojó es algo muy similar a lo que está pasando en todo el mundo. Desde la revolución industrial, las poblaciones empezaron a migrar a los centros de producción que desde el punto de vista del ingreso era mucho más halagüeño. Y cada vez se fue haciendo más la diferencia, donde en un principio en todas las ciudades y en todo el mundo era mayor la población rural que la urbana. Hoy se están concentrando en las zonas urbanas todas las poblaciones. Ahorita lo vamos a ver, lo que nos ocurre propiamente acá en Medellín y que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. La población de Medellín en el último siglo se ha multiplicado 59 veces, la del Valle de Aburrá por 45. Todo eso en detrimento de las poblaciones rurales de los 125 que tenemos nosotros en Antioquia. Pero que adicionalmente, aunque la población va creciendo pues por la explosión demográfica, no tiene el mismo porcentaje, aquí lo podemos ver en esas cifras. Ahí ven ustedes el cuadro donde se ve la forma dramática en que la ciudad está creciendo en proporción a lo que crecen los territorios rurales. Recuerden que en los territorios rurales también se plantean por la normatividad, los cascos urbanos de los municipios son considerados como centros poblacionales, pero estando en la ruralidad. Ahí ven ustedes unas cifras más cercanas de lo que pasaba en 1905, donde Medellín tenía 37.000 habitantes respecto a lo que teníamos ya en fechas más cercanas. Esta fecha todavía en la situación de guerra que vivimos en estos últimos 10 años sigue siendo de mucho mayor impacto. Todos lo vemos, lo que está pasando en la conurbación y en la forma en que los barrios también están creciendo de manera desproporcionada, la zona nororiental, la zona occidental, hacia el lado de Aures y demás,
que son poblaciones que nos están viniendo de todas las regiones de Antioquia y de Colombia, atraídos por una ciudad que genera empleo, que lo promueve, que lo busca. Y miren lo que está pasando en Antioquia. Realmente lo que se ve claramente ahí es que el Valle de Aburrá hoy está albergando el 58% de la población de Antioquia, donde Medellín alberga el 38%. Entonces, estas cifras nos dan la alerta de lo que está pasando con la ruralidad, de lo que está pasando con la producción agropecuaria, el suministro de alimentos para estas grandes urbes. Como les digo, esto es una situación que no solo la vivimos nosotros, sino que se vive en todo el mundo. Antioquia genera el 13,5% del PIB nacional, y de ahí el 67% está en el Valle de Aburrá. Solo algunas zonas, en otras zonas diferentes al Valle de Aburrá, están haciendo algo del PIB, pero realmente la concentración está aquí. Y si ustedes miran las cifras nacionales, Bogotá está supremamente alto respecto a todo el país. Esta es la distribución del valor agregado que se le da a las materias primas. Miren lo que es Medellín respecto al resto de Antioquia. Sigue siendo una concentración de los recursos de capital, de fomento e innovación en los grandes centros poblados, en detrimento de las zonas rurales, lo que está haciendo que cada vez más gente, viendo que hay una diferencia y un desequilibrio tan grande, quiera migrar a las ciudades. Ahora sí. Bueno, mire lo que es el crecimiento total de la población. Esto ya en el caso de Medellín específicamente. ¿Qué está ocurriendo? No solo la gente está migrando a la ciudad, sino que la ciudad ha tenido que empezar a mirar la forma en que la gente está poblando la ciudad. Miren lo que se plantea del 2005 al 2020 de cómo iba a ser el crecimiento. Y eso es real, se está viviendo. Mientras los barrios están creciendo en población al 8%, los corregimientos van a crecer al 138%. Es una realidad dramática respecto a lo que tiene que ver con la protección de la producción agropecuaria rural en el contorno de Medellín y que tiene que ver con sus corregimientos. ¿A dónde están llegando los proyectos de vivienda social? A los corregimientos. ¿Dónde se está expandiendo la gente de la ciudad que quiere un sitio más tranquilo, que tiene alguna capacidad económica? Se están yendo a los corregimientos a vivir, cambiando el uso del suelo. Ahí tienen la cifra. En 1950 teníamos 5.800 aproximadamente predios rurales dedicados al sector agropecuario. Hoy estamos un 60% menos. Y con esa misma dinámica, todos los días nosotros vamos a los corregimientos y encontramos que Pedro Pérez le vendió a un señor de Medellín que se va a venir a vivir acá, a un jubilado, a una persona que tiene una empresa y quiere estar alejado de la ciudad por el estrés, por el smog, por los tacos, en fin. Nos está cambiando el uso del suelo. La gente se está yendo a ir a los corregimientos y miren lo que está pasando con la producción agropecuaria. Hay muchos factores que tienen que ver con eso. La presión sobre la tierra, el mercado inmobiliario. Cada vez están siendo los corregimientos más lugares dormitorio que lugares productivos. Mucha gente se está yendo, como les decía ahora, a los corregimientos a hacer un uso diferente del recurso. En cuanto a la producción agropecuaria, básicamente en el estudio nos arrojó varias cosas. Lo primero, el valor agregado se da en los cascos urbanos. En la ruralidad se da muy poco valor agregado a la producción. Eso hace que cada vez nuestros campesinos tengan un desequilibrio mayor en el ingreso final que obtienen. Ahorita vamos a ver cifras sobre eso.
ha ido cambiando la dinámica de producción en la ciudad. Miren ustedes, por corregimientos todavía tenemos esta torta donde San Cristóbal sigue siendo el mayor productor en número de predios, en número de usuarios que tenemos registrados en la UMATA. El 41% de las parcelas están en San Cristóbal, el 23% en Palmitas, sigue siendo todavía Palmitas, el San Sebastián de Palmitas, el corregimiento que más connotación rural puede tener, porque aunque en San Cristóbal tenemos una gran población agrícola, tiene demasiada presión porque es la más vecina a la ciudad. Ya todos ustedes saben, se tiene como zona de expansión urbana dos áreas que eran veredas, que son El Picacho y... ay, se me fue, bueno. Son dos veredas que nosotros tenemos en San Cristóbal que ya son zona de expansión urbana. Si usted, Pajarito, ustedes miran en Pajarito, todos los programas de interés social de vivienda están allá, está la Aurora, están las Flores, y eran zonas rurales de producción agropecuaria en el POT anterior. Entonces miren cómo ha ido cambiando, lo mismo está pasando en San Antonio de Prado. San Antonio de Prado ya hay zonas que todavía aparecen como veredas, pero que realmente están todas en urbanizaciones. Por ejemplo, La Verde, por ejemplo, El Vergel. La Florida ya va teniendo una connotación muy urbana. Entonces, esta es la distribución que nosotros tenemos. Prado todavía con el 12%, Santa Elena el 13% en el número de predios. Sin embargo, Santa Elena, por ejemplo, tiene una situación que enseguida vamos a mirar las cifras, junto con San Cristóbal, muy delicada, y es el tamaño de los predios de producción agropecuaria. Estamos hablando, y ahorita vamos a corroborarlo, 1000 metros cuadrados promedio. 1000 metros cuadrados, realmente difícilmente una persona puede pensar que va a adquirir los ingresos suficientes para sobrevivir con un área de ese tamaño. Según los sistemas productivos, pues lógicamente, y como les acabo de decir, por ser predios tan pequeños de nuestros productores rurales, la producción agrícola es la mayor. Ahí tienen ustedes la cifra, más del 70% es producción agrícola. La pecuaria, como todos lo sabemos, sobre todo en la parte bovina, requiere pues unas áreas mayores para producción y por lo tanto no es lo que más vemos nosotros en la ciudad, aunque tenemos lecheros, tenemos ganaderos de carne, no es lo común. El pecuario, miren la cifra, es muy inferior, junto con la agropecuaria, que es aquella que combina lo pecuario con lo agrícola, sigue siendo muy pequeño, pero sí lo que podemos decir es que entre lo agrícola y lo agropecuario está más del 85% de nuestros productores. Eso es un cuadro que básicamente explica lo mismo, donde la tendencia es hacia lo agrícola, por lo que les comento del tamaño de los predios. Sin tener en cuenta el café, en el sector agrícola lo que es preponderante es la producción de hortalizas, verduras y aromáticas. Tiene una razón, y es el flujo de caja o el flujo de ingreso para estos pequeños productores. Son ciclos cortos que hacen que la gente muy ligero recupere la inversión, a diferencia de los cultivos de largo plazo que pues requieren una inversión inicial alta y se demoran en retornar el ingreso. Solo se nos da, por ejemplo, en el caso de Palmitas, donde es de una caficultura muy importante. Nosotros aquí en Medellín tenemos 510 cafeteros y de ellos 420 están en Palmitas. Pudiera decir uno que el sector económico más importante en Palmitas sea el café y de donde adquieren sus ingresos, y sería el digamos, único ejemplo de cultivos permanentes que tiene preponderancia. En los demás prima la producción, como les digo, hortofrutícola, sobre todo la hortícola. Este cuadro básicamente dice lo mismo, la forma en que ha ido evolucionando la producción. Mientras las hortalizas en un principio tenían, discúlpeme, el 41%, ya prácticamente está doblando la producción hortícola.
Y eso va muy proporcional a lo que vamos a mirar ahora de la forma en cómo se han reducido las áreas de producción. Las brechas de rendimiento, ese es un tema bien complicado. Precisamente esas áreas tan pequeñas han hecho que la gente sea más ineficiente en la producción respecto al promedio general. Y miren ustedes que son cifras alarmantes en todos los casos. Es decir, aquí en Medellín, a pesar de que estamos cerca a las distribuidoras de insumos, cerca a los mercados, es más costoso para los productores producir. Miren el caso del tomate, el caso de la yuca, es decir, en todos los rubros nosotros estamos en unos niveles superiores a lo que es el promedio general en el país. Ahí está nuevamente para ratificar que más de la mitad de los cultivos están en hortalizas y frutas. Estamos hablando de frutas de clima frío que también tienen ciclos cortos, hablamos de fresa, de mora, de lulo, tomate de árbol que de pronto tiene un ciclo un poco superior, pero igual también lo manejan, aunque no es muy común. El plátano y los tubérculos siguen en orden de importancia, el plátano siempre unido al café. Por ser nosotros como cultura antioqueña muy cafeteros, en todos los corregimientos lo hay, incluso Santa Elena, que quién diría, y en la parte aquí baja de Media Luna hay café, lo encontramos en los barrios, en la sierra, en San Cristóbal, en Santo Domingo Sabio, en muchos barrios, en el 13 de noviembre encontramos café, porque hacen parte de la cultura tradicional antioqueña, que fueron los que primero migraron a la ciudad. Las flores también han sido muy tradicionales, la más famosa es Santa Elena, aunque el más floricultor es San Cristóbal. San Cristóbal tiene una producción de flor que básicamente va para el mercado nacional, los cementerios, no solo de Antioquia o de Medellín, sino de varias zonas en la costa y en otros territorios. Sigue siendo San Cristóbal el que mayor cantidad de cultivos agrícolas desarrolla. Como les decía ahora, con unos tamaños muy pequeños, pero donde tenemos una gran cantidad de usuarios. Nosotros tenemos censados aproximadamente 1.300 usuarios en San Cristóbal, siendo el corregimiento donde más usuarios tenemos en La Humata. Es la misma distribución. Son cuadros que nos muestran la distribución que tenemos en las diferentes producciones. Miren que donde se cambia mucho la proporcionalidad es en Palmitas, donde, como les decía ahora, pues tiene todavía una tradición cafetera grande, y adicional al cultivo del café, pues tienen todo lo que tiene que ver con pancoger, con frutales, que se distribuyen en la ciudad básicamente, y que tienen también mercados en la zona occidente, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. En la producción pecuaria realmente se ha venido a menos. Tiene mucha importancia la producción lechera en algunas zonas de San Cristóbal, en algunas zonas de San Antonio de Prado, donde básicamente es lechería. La porcícola se basa mucho en traspatio, en promedios de 10 a 50 animales. También es en San Antonio de Prado donde mayor producción pecuaria tenemos. Esas son las actividades. En el total de parcelas en bovinos tenemos 167 parcelas, en porcinos 93, esas cifras no se las aprendió de memoria. En fin, en aves hay una situación que nos hemos encontrado, y es la regulación que tiene el ICA. La verdad, desde la parte técnica hemos mirado la manera en que nosotros podemos empezar a acompañar a todos los pequeños productores en esta parte, porque uno sabe que lo que es el huevo, el pollo, hacen parte de la canasta familiar campesina, casi que lo hacen como seguridad alimentaria, pero cuando ellos tienen excedentes tienen muchos problemas, porque el ICA tiene una regulación muy estricta en eso, y esa regulación hace que, por ejemplo, nosotros
en los proyectos de fomento tengamos que tener mucho cuidado en la forma en que vamos a hacer esos incentivos. El pollo, por ejemplo, campesino requiere un matadero certificado y ningún matadero de aves sacrifica pollos de los tamaños que nuestros campesinos lo producen, porque tiene una tecnología y debe tener una trazabilidad. Entonces, los fomentos, por ejemplo, en la parte de pollo y por eso la parte avícola, aunque es tan importante, hay que saberlo manejar. El caso de la gallina ponedora, que todavía por lo menos podemos fomentarlo, tiene unas restricciones respecto al acompañamiento, siempre debe requerir médico veterinario y un médico veterinario no puede atender sino 50 parcelas. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos un proyecto muy interesante en la parte de seguridad alimentaria con gallina ponedora, tendríamos que tener un equipo muy importante de médicos veterinarios que estuviera acompañando ese proyecto. Y la misma legislación no nos lo permite. De pronto, no sé si ustedes saben, ahora en diciembre del 2017 por Fast Track salió la ley nueva sobre extensión agropecuaria y en esa ley realmente restringe mucho lo que tiene que ver con la asistencia técnica. Las UMATAs deben estar conformadas, si los municipios lo quieren, con personal de carrera. Y si no lo tiene con personal de carrera, debe contratar un EPSEA, que es una empresa prestadora de servicios agropecuarios del nivel particular o privado, aunque puede ser mixto. Y esa contratación solo se puede hacer por 2 años. Entonces, estamos mirando la manera en que nosotros podemos empezar a acompañar toda esta parte de especies menores, porque al fin y al cabo, por ejemplo, Medellín tiene UMATA, pero no tiene veterinarios. Entonces tenemos esa dicotomía donde ahí tenemos que ser muy creativos en la manera en que vamos a poder acompañar en este tema de especies menores a todos nuestros usuarios. La lechería es la que más ocupa parcelas, como les digo, básicamente San Antonio de Prado y San Cristóbal es donde más tenemos. También tenemos parcelas en Palmitas, pero básicamente esos 2 primeros es donde más tenemos producción pecuaria, básicamente en la parte de leche. Ahí está la proporcionalidad de las áreas, son realmente muy pequeños productores. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de la lechería, están conectados a grandes empresas como Colanta, como Proleche, que era la anterior que consumía o comercializaba con ellos la leche. Pero también hay mucho procesamiento artesanal de quesos, quesadillas, cuajadas y demás, que lo comercializan en sus propios corregimientos. Como les decía ahora, San Cristóbal y San Antonio son los más fuertes en el sector pecuario, donde los bovinos y los porcinos son los que lideran la producción, sigue siendo aves. La parte de pollos definitivamente no la pudimos volver a hacer, por lo que les decía ahora, el mismo ICA lo restringió de plano. Entonces nosotros en los proyectos de fomento hoy no estamos trabajando pollo de engorde, aunque la gente lo hace, y nosotros les damos la asistencia técnica correspondiente en lo que tiene que ver con la parte sanitaria, pero no podemos promoverlo ni fomentarlo. Viene un tema que es álgido en lo que tiene que ver con la ciudad de Medellín y sus corregimientos, y es el tamaño de las parcelas. De ese estudio que se hizo en el 2015, encontramos que el promedio del área de nuestros productores en todos los corregimientos es de 6.000 metros cuadrados. Aquí estamos hablando de los predios de pequeños y medianos productores, que fueron el foco del estudio. La UAF para Medellín es de 3.2 hectáreas. Para los que no sepan qué es la UAF es la unidad agrícola familiar, o sea, la unidad mínima productiva que requiere una familia para tener ingresos de 2 salarios mínimos mensuales. Para Medellín, para adquirir ese ingreso,
De los dos salarios mínimos requeriríamos 3.2 hectáreas y el promedio está en 6.000 metros. Ahí ven ustedes ese desbalance que hay en el ingreso de nuestras comunidades rurales. Y para acabar de ajustar, de ahí el 55% es de menos de 1.000 metros. Dramático en Santa Elena, dramático en San Cristóbal. Son casas con solar, son casas con un antejardín. Esos son los usuarios nuestros ya, y ese es el tamaño que tienen. Con 1.000 metros cuadrados una persona no sobrevive, máxime con lo que hablábamos ahora, de esas diferencias en los costos de producción que tienen. En eso hay muchas cosas, pues influye mucho la división de la tierra formal y legal, como la queramos, es decir, hay de todas las formas, de la forma en que se ha dividido la tierra en los corregimientos, a veces por fallas del Estado, a veces por necesidades de la gente, van haciendo cada vez más inviable la producción agropecuaria de esos pequeños. Esa división está llegando a puntos muy complicados porque es una disyuntiva para la gente. Cuando le llega, y lo hablaba ahora afuera con Hernán Porras, acerca de la división de la tierra, porque la gente se ve con un precio de la tierra aumentando y ellos con la posibilidad de cambiar su actividad económica, volverse rentistas, porque a veces pasa mucho, arriendan la tierra. Es mejor arrendársela a una persona en la ciudad que le va a dar 700, 800 mil mensuales de arriendo, que seguir produciendo con unos ingresos como los que vamos a ver enseguida. Mire cómo ha evolucionado. Mire lo que es en la torta el tamaño de las áreas de 6.000 metros. Es gigante. Y esa desproporción se está haciendo mayor. Ocurre mucho por tradición también. El campesino adulto o ya viejo, en promedio tenemos 58 años en promedio, que ese es el otro cuento. Le quiere dejar a 2 hijos, pero entonces lo que hace es que, mi hijo, coja ese lote ahí de 2.000 y haga su casa ahí. Eso de aquí de nosotros todo. Y tiene 3 hijos, hay 3 casas en un predio de esos, de manera informal. Cuando no es que lo hacen de manera ilegal, que le venden a un tercero particular, haga una cabaña ahí. Yo me convierto en su mayordomo, yo le mantengo el jardín, le mantengo las plantas y fuera de eso tengo ya donde vivir. Y hay una cabaña ahí de una persona de la ciudad que vaya a veranear o a vivir, pero adquiere una renta. Entonces está cambiando el uso del suelo. Permitido o no permitido, se está haciendo. Es una realidad que tenemos. En los aspectos económicos, lo que les hablaba, se arrenda la tierra, no necesariamente para producción agropecuaria, y eso es lo que ha hecho disminuir también, porque hay un verdadero desconcierto, la falta del Estado general en la política agropecuaria en Colombia ha hecho que se desincentive mucho la producción, y el campesino lo siente, es el primero que es golpeado con eso. Entonces, los ingresos de origen agrícola en promedio están en 330.000 pesos. Era lo que les decía ahora. Llega una persona de ciudad y les dice, te voy a arrendar ese predio por 700.000, pues es que es una regla de 3 normal. ¿Cómo no va a ser mejor recibir los 700.000 que ponerme a trabajar por 300.000? En el caso pecuario es una cifra muy similar. Ninguno de los dos supera el salario mínimo. Esas son cifras del 2015. Pero es una realidad que todavía vivimos hoy. Entonces los ingresos. La gente en general campesina, por ser de niveles 1 y 2 cuando más, pues tiene unos ingresos muy bajos. En el caso del campesino, muy pocos de ellos pueden soñar siquiera con una pensión, porque ellos siempre han vivido del ingreso, no ha habido empleo formal
en la ruralidad colombiana, y eso también pasa aquí en la ciudad de Medellín. El campesino se le alquila a sus vecinos, cuando hay proyectos tiene una temporada donde tiene un ingreso formal y los ingresan pues a pensión, a todo el sistema de seguridad social, pero no es lo común. El diario vivir de ellos es lo que producen en su predio y cuando van a ayudarle a un vecino a rozar, a limpiar, a cosechar, pero todos son ingresos, realmente no hay empleo. Eso es grave en una población nuestra que, como les decía ahora, ya va teniendo un promedio de 58 años. En el mercado laboral normal, una persona de 58 años ya le faltan 4 para jubilarse. Nuestro campesino no tiene esa jubilación. Él tiene que seguir trabajando porque de eso vive, de eso depende. Entonces, ese desbalance es más crítico y hace que la radiografía de nuestro productor rural sea tan complicada. Todos buscan un ingreso adicional que no sea el agropecuario. Entonces tienen su parcela, pero si, por ejemplo, en el caso de Palmitas, están haciendo de Bimar el Mar 1, pues van y llevan su hoja de vida, de celadores, de trabajadores allá, en fin, y tienen su parcela, pero tienen que buscar un ingreso adicional para poder sobrevivir. Esta ya es un tema más a lupa o al detalle de lo que se recibe en cada uno de los corregimientos. Por ejemplo, Palmitas y Altavista están por 330.000, que es el promedio, están por debajo. 330.000 es el promedio en la ciudad, ellos están por debajo de ese promedio. Y no superan el promedio de compensación media mensual recibida por la actividad pecuaria, también lo mismo, listo. Empleo realmente es muy poco, muy pocas personas realmente han logrado eso, como les digo, y de manera transitoria. Vamos al crédito. Bueno, entonces el campesino le podemos ayudar con crédito para que esa unidad productiva funcione mejor, logren conseguir los insumos y demás. Solo 227 productores de los censados dicen que accedieron alguna vez a crédito. Todos los demás dicen, no estoy reportado en Data Crédito, no me interesa, nunca lo he usado, yo siempre acudo a un familiar que me presta. Hay mucha informalidad en eso. Post cosecha, ese es un tema muy importante. La mayoría de nuestros productores trabajan poco el valor agregado, la mayoría de ellos trabajan producto primario, así lo entregan, lo comercializan. Hay diferentes fuentes de comercialización. Nosotros desde la alcaldía hemos apoyado con diferentes estrategias. De pronto la más conocida por ustedes ha sido Mercados Campesinos. Hoy de los 4.000 usuarios que tenemos en la UMATA, 460 están en mercados campesinos en 21 parques de la ciudad. Nosotros somos rigurosos en la selección de esos participantes. Todos deben estar inscritos en la UMATA, son visitados por nosotros para mirarle la oferta y esa capacidad de venta. No todo el mundo sabe vender, entonces nosotros les hacemos un acompañamiento a aquellos que quieren participar para que aprendan a atender, aprendan a ir a un toldo y llegar a precios con la gente. No nos metemos ni hacemos políticas de precios. Lo que sí les damos a ellos es la posibilidad de que tengan la información de los precios promedio de los productos que ellos van a ofrecer. Y es un canje entre quien va a comprarles y ellos como vendedores. Ese esquema lleva 30 años, como les digo, este año cumplimos 30 años con Mercados Campesinos. Como ninguna ciudad en Colombia es política pública, porque Mercados Campesinos se creó por acuerdo municipal. Y, por ejemplo, en esta administración ya llegamos a los 9.300 millones de ventas reportadas por ellos en comercialización de los diferentes productos. Pero tenemos otras estrategias como lo del PAE, donde nosotros estamos empezando a hacer ruedas de negocios con estos proveedores del programa de alimentación escolar, con cadenas de almacenes y con mercados muy específicos, donde buscamos mucho que la gente a través de asociatividad, por ese tema de tan áreas pequeñas, pues logren conseguir volúmenes
de producción que ameriten entrar a ciertos mercados. Bueno, ya no me queda tiempo, quería decirles por último lo que tiene que ver con el agua, porque es un tema que uno diría en Medellín no debería pasar. La mayoría de las personas, el 78% de nuestros campesinos, toman el consumo humano de fuentes naturales, ninguna es tratada. Eso hace que muchas veces desde el punto de vista sanitario nuestros campesinos tengan muchos problemas de enfermedades que tienen que ver y que están conexas con el tema del agua. Bueno, en resumen, tenemos una situación delicada por el tamaño de los predios de nuestros campesinos, no logran obtener los ingresos suficientes de solo la actividad agropecuaria. Hacemos todos los esfuerzos porque esa población campesina no desaparezca. Para eso hemos tomado, pues primero, todos los proyectos de fomento que a través de la OMATA y Empresarismo Rural trabajamos con ellos, pero no solo eso, sino que la alcaldía sacó una línea de crédito específicas de muy bajas tasas a través del Banco de los Pobres, y en diciembre del año anterior salió el estatuto tributario donde nosotros a los pequeños productores que estén inscritos en la OMATA tienen un descuento del 50% en el impuesto predial. Siguen siendo esfuerzos que pueden ser inferiores a las necesidades de ellos, pero pienso que vamos en el camino correcto y que buscamos la verdad que no desaparezca esa cultura de producción porque son muy importantes para la seguridad alimentaria de la ciudad y para aquellos consumidores que todavía creen en ellos. Muchas gracias.